estando presente en el mercado, ¿no? Eh, la idea es plantear los temas y el conductor de vuelta, ¿no? En donde hacen algunas preguntas cercanas, yo Sí, esa es la idea. vayan planteando alguna pregunta, contestando y vamos armando el conocimiento entre todos. Claro, la verdad que suena bastante interesante, suena un tema muy aplicado y específico, digamos. Sí, es la idea que es el cambio organizacional es una realidad y te diría que dentro de las funciones del administrador es administrar el cambio es una de las cuestiones más difíciles. Pero Gastón por ahí va a contar también desde la experiencia como director, con otra mirada entrar y empezar a cambiar cosas dentro de su organización, ¿no? Como, digamos, en eso tiene bastante experiencia. Por ahí hay un detalle que por ahí se siente algún ruido de fondo. Por ahí cuando empieza a hablar uno, se pueden silenciar los otros Sí, micrófonos sí. para evitar el tema de ese ruido por ahí molesto que confunde un poco. Dale. Yo te quiero hacer otra cosa. ¿Tú me ves? ¿Se me escucha bien ahí o sientes ruido de fondo de mi micrófono? No, A ver no, si de tu me micrófono puedes no. decir. Del mío seguramente vas a escuchar, porque tengo mi hija correteando por la galería. Así que seguramente vas a escuchar de mi micrófono, pero bueno, cuando empieces a hablar yo silencio y ya no tendría que haber ningún ruido, ¿no? Bueno, bien. Pero, perfecto. Bueno, lo que sí, bueno, es importante que sea, como decíamos recién, una ida y vuelta, así sea lo más entretenido posible y con la mayor participación de la audiencia, me parece. Sí, sí, sí. Por ahí, cuando quieran hacer una pregunta, habiliten el micrófono y preguntan, digamos, si viene si van dando el pie. La idea es de las preguntas que sean disparadores para otras que van a surgir, pero esa es la idea, digamos, no, de que por lo menos tengamos un esquema de preguntas y después surja un disparador. Yo había planteado esa, pero si te es más cómodo, ¿querés contar, Gastón, cuál es tu experiencia como director? ¿Cómo implementaste el cambio? Como para que arranquemos un poco conociéndote un poco más. Bueno, los chicos me conocen como profesor, pero a vos por ahí no te conocen tanto. Gastón es médico psiquiatra, especialista en la dirección de recursos humanos y le toca actualmente ser el director de una clínica psiquiátrica. Por ahí empecemos contando vos de tu punto, cómo fue esa experiencia, cómo implementar el cambio, ¿no? Ahí. Bien, bueno, como decía Leandro, me ha tocado suceder a mi viejo, que también es médico psiquiatra, eh, que ha fundado la clínica y en el momento del traspaso, básicamente no ha habido una transición, no ha habido transición porque el día que llego yo a la clínica me da la llave, me dice, bueno, ya no vengo más, vas a hacer cargo de vos y a partir de ahí me he tenido que hacer cargo de la clínica con un montón de personal, 100 personas que trabajan actualmente y bueno, básicamente no sabía nada y lo que más me costaba era sobre todo el tratar con las personas, con la gente, las diferentes formas de ser de la gente, los diferentes estados de compromiso que tienen con la empresa, con la organización, sobre todo el tema de que estaban acostumbrados a responder a mi viejo, a una persona que estaba antes, y cuando he llegado yo
claro, han cambiado mucho los criterios, han cambiado mucho la forma en que se trabajaba, y esto obviamente que me ha costado muchísimo, porque uno cuando empieza a tener un cargo directivo, cuando empiezas a tener gente a cargo tuyo, te das cuenta de la gran responsabilidad que es y lo estresante que es poder generar un cambio, ¿no? Poder generar un cambio deseable, percibiendo que si no es el nivel estratégico el que gestiona el cambio, el que va de alguna forma proponiendo y convenciendo a las personas que trabajan para poder ser mejores y poder seguir estando en el mercado, eso no pasa y la organización se viene a picada. Entonces, es muy importante darle pelota a este tema, poder lograr cierta adhesión, un alineamiento a los objetivos que tiene la empresa, y eso es importante para poder llevar adelante los objetivos. Creo que digamos, el posgrado que hemos hecho junto con Leandro de Dirección de Recursos Humanos ha sido muy importante porque me ha dado muchas herramientas para llevar adelante el cambio, y también ha servido que la tenía a mi directora o mi gerente administrativa de la clínica también haciendo la especialización, y eso ha permitido que de alguna forma no sea solo el que va a motorizar el cambio, sino que tenía ya uno o dos aliados de entrada. Y como ustedes habrán estudiado en los pasos de Kotter, siempre el cambio empieza por un pequeñito grupo de gente que después, digamos, en la medida que vamos mostrando resultados de los cambios que vamos proponiendo, bueno, la otra gente se va sumando y se va corriendo la voz, y llega un punto en donde nadie quiere estar afuera, entonces la organización empieza a rodar. Y trata de eso, de poner a trabajar la máquina y no quedarnos en el estado de confort, que muchas veces es letal para muchas organizaciones, ¿no? A veces uno piensa que las organizaciones cuando se fundan duran mucho, y la verdad hay muchos estudios que hablan de que la mayoría de las organizaciones somos fugaces. No nos adaptamos a los cambios o no estamos a la altura de lo que requiere el mercado, y entonces de a poquito van desapareciendo o van por lo menos perdiendo relevancia. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la experiencia mía con respecto a la motorización, un cambio, ¿no? Muchas veces ha sido dolorosa porque creo que esto ya hablando bien en el llano, uno no es director de nada, ni gerente de nada, ni puede tener gente a cargo o gente que te respete si es que no has pasado por un proceso eh, de encontrarte ante tener que despedir la gente. Si uno no ha pasado por eso, realmente es como medio virgen. Y realmente es muy doloroso. A mí personalmente me ha pasado de que he dormido noches antes, sentirme mal físicamente, psicológicamente, y sin embargo, bueno, todavía siento que correcto. Y creo que la formación en dirección de recursos humanos es fundamental para hacer las cosas con convencimiento y no estar dudando que lo que uno siempre hace cuando tiene que tomar una decisión, ¿no? En el fondo uno sabe lo que tiene que hacer, pero es tan doloroso tener que decirle a alguien que no sigue en la compañía, que trata de procrastinar, ponerlo más adelante lo máximo que se pueda eh, para no enfrentar ese estrés que requiere o requiere transitar el cambio.
Entonces, realmente los cambios como conclusión son estresantes y uno tiene que tratar de poner la zanahoria adelante todo el tiempo y comunicando todo el tiempo para poder identificar qué hacer para que esto no tiene que ver con eso, que nosotros vamos a implementar un sistema de clínica electrónica. Porque mucho antes para la compañía sistema nuevo, entonces ahí es donde ellos mismos empiezan a poner resistencia, porque realmente si ellos son exitosos con el paradigma anterior, ¿por qué haría el trabajo de cambiar de paradigma en donde todos somos iguales o donde el riesgo podría aumentar? ¿No? Entonces, toda esta cuestión es muy importante de tener en cuenta y, y bueno, eso cuando uno va seleccionando la coalición del cambio, cuando uno va eligiendo los jugadores para poder ayudar a toda la organización a salir adelante, tiene que entender esto, ¿no? Que por ahí las personas con más experiencia, las personas tal vez más, que tienen más desarrollo y son más expertas en un ámbito en particular y que sean exitosas con el paradigma anterior, por ahí no son las más adecuadas para ser los motores del cambio, sino que por ahí la gente que está arrancando, la gente que por ahí tiene esa actitud por salir adelante, por mejorar, es la que va a aprenderse primero y se va a subir al tren del cambio, ¿no? Siempre es muy importante ponerle los beneficios, digamos, no solamente, digamos, festejar los beneficios cuando llegan, sino que parte del rol del líder es ir contándole los beneficios que va a traer. Es muy importante a la familia, que es el placer. Esta, esta dopamina lo que hace es dar las ganas de generar este movimiento que nos permite estar en este nuevo paradigma. ¿Sí? Y te consulto, Gastón, ¿y cómo elegiste los aliados al cambio en tu organización? Bueno, como decía al principio, ha sido muy importante en mi organización mi cuñada, que era compañera mía en el posgrado, en la especialización de recursos humanos, que es una especialización, digamos, de 2 años, 2 años y medio, eh, de, de mucha lectura, de mucha reflexión, de pensar siempre en la práctica, ¿no? Porque uno por ahí lee libros y por ahí de eso, si uno no lo aplica inmediatamente, es teoría y queda en el aire y uno sigue haciendo lo que venía haciendo. Yo creo que la, digamos, la cuestión de la formación tiene sentido cuánto realmente llevemos adelante un cambio y que la formación tenga un rol fundamental en motorizar este cambio y sobre todo de convencer a los directivos y a la gente de que este cambio es beneficioso. ¿Cómo lo hicimos con Virginia, con mi cuñada? Y bueno, empezamos a... Esto tiene mucho que ver con la confianza, tiene que ver con confiar en las personas que crees
que te van a acompañar de forma sincera, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Hay muchas veces que uno ve una escena, por ejemplo, ahora que uno está dando una clase o uno está llevando adelante un conversatorio, y uno supone, porque están del otro lado y los veo, que me están escuchando, que están prestando atención, y bueno, muchas veces es una fachada, uno actúa como que sí, mirá, soy empático, yo quiero el cambio, yo quiero que salgamos adelante y que tengamos un futuro mejor. Pero en el fondo tal vez no siento eso, no estoy convencido del cambio y estoy esperando que venga un nuevo directivo para que me dé nuevas líneas de trabajo que no tengan que ver con este cambio que tal vez yo resisto porque me quiero quedar en la zona de confort. Entonces tiene que esta selección de la que hablas, Leandro, tiene que ver con la confianza y también con las competencias que uno ha ido observando en la medida que va trabajando en conjunto con las otras personas y vamos teniendo, digamos, la, la intuición de que esa persona puede cumplir un rol en la comisión del cambio, ¿no? Como decimos, el cambio no lo motoriza una sola persona, ni siquiera a veces el cambio es motorizado por la zona, el nivel gerencial de la empresa, sino que cualquiera puede ser un líder. El líder lo único que necesita es tener poder de influencia sobre los demás. Entonces, esas cosas, ver quién tiene capacidad de influenciar, es también un aditamento muy importante a la hora de seleccionar a gente que se va a sumar a esta comisión del cambio, porque siempre empieza chiquitito y se va sumando de a poquito la gente en la medida que uno va convenciendo. Y si uno convence a un líder, entonces no solamente convence a una sola persona, sino que estamos sumando al tren a un montón de personas, ¿no? Y si esa persona es un líder positivo, bueno, entonces tal vez es una persona que uno entraría a ver, entraría a cotizar como una persona deseable para que entre dentro de la comisión del cambio. Obviamente que los puestos jerárquicos como son jefe de servicio, jefe de enfermería, jefe de mantenimiento, son personas que tarde o temprano yo las quiero tener dentro, porque inmediatamente son una mano derecha en cada una de las funciones. Entonces también uno tiene que ver, digamos, la selección de la comisión del cambio tiene que ver con eso. Digamos. Tanto, siempre se hace de una manera informal, digamos, yo por lo menos como he llevado adelante esto de confiar, eh, como hemos visto en el posgrado, nosotros tenemos siempre una red formal, un organigrama formal, y después tenemos todo lo que tiene que ver con la red informal de la organización. Y esta red informal muchas veces funciona o está aceitada mucho mejor que la red formal. Entonces, también uno tiene que ver con esto, o sea, la selección tiene que ver con esto, y cómo uno va sumando gente también con haciendo prueba y error, ¿no? Se selecciona uno y no anda como, como motor del cambio, no anda como jefe, y entonces uno puede volver atrás y decir, no, mira, quiero que vuelvas a tu anterior función, o me parece que hemos terminado aquí y es mejor que no seguir juntos. En definitiva, bueno, se lo deja ir. Pero bueno, esa ha sido un poco la experiencia personal. De todas formas, estamos hablando de una clínica de 100 empleados más o menos, en donde, digamos, las cosas, los procedimientos todavía no están tan estandarizados. Nosotros hemos hecho ese trabajo de armar los manuales de puestos, de normatizar procedimientos operacionales básicos, pero de todas formas, siempre cuando la empresa es de menor escala,
esto y es como la mayoría de las organizaciones que tenemos en Argentina, ¿no? Son pymes, en realidad. Seguramente a gran escala hay otro tipo de niveles organizacionales y otro tipo de cumplimiento de etapas para gestionar un cambio. Lo último que me gustaría decir con respecto a, a tu pregunta es que por ahí uno piensa el cambio como que tenemos que hacer un cambio. Y lo que tenemos que ver es que en realidad nosotros estamos en constante cambio. Desde la evolución de las especies, todas las especies, no solamente el Homo sapiens, han necesitado hacer adaptaciones continuas para poder adaptarse, para poder vivir en un nuevo ambiente que va cambiando, ¿no? Va cambiando de etapas de glaciaciones, en donde hace mucho frío, donde es difícil conseguir comida, a etapas volcánicas, en donde hay erupciones y uno se tiene que adaptar a distintos relieves, a climas cambiantes. Bueno, así también les pasa a las empresas, a las organizaciones, que cuando los cambios son tan frenéticos como lo que vemos en la realidad, en la actualidad, si la empresa no cambia a ese mismo ritmo, entonces nos venimos a pique. Y por eso la gestión del cambio no es para llevar adelante un cambio, sino que como gerentes tenemos que ir viendo que tenemos que ir llevando adelante la organización todo el tiempo y a veces de manera más rápida y otras de manera más lenta, pero en definitiva el cambio es algo constante y es necesario, ¿no? Entonces tenemos que ir venciendo esas resistencias a la gente que no se quiere mover, que se apoltrona y dice, no, yo no hago eso, mi trabajo no es ese. No, tenemos que empezar a trabajar más en red y entender que el trabajo es dinámico. Bien. Gastón, ¿y si el trabajo, si el cambio es normal, es común y constantemente estamos en cambio, ¿por qué le tenemos miedo al cambio? ¿Por qué las personas tienen miedo al cambio? ¿Por qué resistimos al cambio? Bien, resistimos al cambio porque implica un estrés. Nosotros tenemos cierta capacidad para poder adaptarnos, pero hay veces que los cambios nos exceden nuestras capacidades y entonces nos empezamos a deprimir, a poner mal, a sentir que no estamos dando con la talla y entonces hay toda una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales que hacen que digamos, nos sintamos mal. ¿Y qué pasa a nivel neurobiológico? Los cambios generan lo mismo que le generan a los animales en la evolución de las especies. ¿Qué pasa cuando uno ve una amenaza? Porque lo vemos al cambio como una amenaza, como si fuera un predador. Entonces, cuando una liebre ve un puma en el medio del monte, inmediatamente necesita, o su cuerpo empieza a segregar adrenalina, o sea, tiene una reacción, una emoción de miedo, segregamos adrenalina, esa adrenalina, ¿qué es lo que hace? Prepara nuestro cuerpo para sobrevivir en los minutos inmediatos. Entonces, ¿qué nos sucede? Me dirá un poco la audiencia si alguna vez le ha pasado. Que algo nos asusta o sentimos que nos compromete la existencia, nuestra supervivencia, y entonces nuestro corazón empieza a latir más fuerte, más rápido. Sentimos que necesitamos más aire, sentimos que la respiración también se acelera y también se nos dilatan las pupilas, dejamos entrar más luz a través de nuestras pupilas y todo está preparando nuestro cuerpo para sobrevivir en esos próximos instantes. El corazón late rápido para mandar más sangre al pulmón, que se oxigene, y que cuando se oxigena la sangre, vuelva al corazón y el corazón la mande a todos los músculos para tener más velocidad y más fuerza
para poder escapar del puma, del predador. Entonces, todos esos procesos, entre esos también uno se contractura, ¿no? Porque también preparamos al cuerpo para pelear, como un boxeador que se prepara para recibir el golpe, y si uno no se contractura y te pegan a traición, como dicen aquí en Santiago, y está blandito, te hace mucho más daño. Entonces, cuando uno está tenso, cuando uno está con miedo, si se quiere, cuando uno anticipa que se viene un cambio y ese cambio puede ser una amenaza para nosotros, entonces eso empieza a activarnos. El tema es que el conejito, o la liebre, habíamos dicho en ese momento, digamos, se despierta más. También por eso no podemos dormir cuando estamos así alterados. Se despierta más, para las antenas, ve dónde hay un escondite, y una vez que ha corrido, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos, escapando del puma, encontró un hueco, un agujerito, y se metió, y ya el puma no lo vio, y entonces de a poquito el corazón empieza a latir normalmente, la respiración se serena, los músculos se relajan, las pupilas vuelven a su tamaño normal, y hasta a lo mejor se duerme una siestita la liebre, ¿entienden? Entonces, este sistema está hecho para unos minutos. El problema es que nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, tiene el predador en la cabeza y no nos podemos relajar. Entonces, no es una cosa de unos minutos, sino que pasa mucho tiempo en donde nosotros no podemos sacarnos de la cabeza que se viene el cambio, y el cambio por ahí va a significar que yo no sea más necesario, y por eso me salga de la empresa. Con lo cual, no voy a tener para darle de comer a mis hijos. Y bueno, siempre tenemos tendencia a pensar en lo peor, en que nos va a ir mal. ¿Y por qué tenemos miedo? Siempre pensamos lo peor. Y pensamos lo peor porque es lo que nos activa los mecanismos de prevención. Por ejemplo, si uno va al río y cuando quiere bajar a tomar agua, aparece un cocodrilo, la próxima vez que vaya a tomar agua al río lo voy a pensar, y voy a pensar en lo peor. No voy a pensar que voy a tomar agua tranquilamente, sino decir, che, no vaya a ser que aparezca el cocodrilo. ¿Sí? Como dice el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, esto es un proceso cerebral que está puesto en nosotros y en nuestros antepasados desde una etapa muy temprana, y entonces es básica, siempre está ahí. Entonces, claro que tenemos miedo a los cambios, porque los cambios llevan implícita una amenaza, y esta amenaza justamente compromete nuestra supervivencia. Claro que uno, digamos, está como que digamos, todos los sistemas que ha creado el ser humano, las organizaciones, han ido mucho más rápido que la evolución de la especie misma, la cuestión biológica, porque es obvio que tu jefe no te va a morder el garrón como le muerde el puma a la liebre, digamos, es obvio, pero sin embargo, nosotros, cuando tenemos miedo, porque tenemos miedo de que nuestro jefe nos corra, ¿qué nos pasa? O sea, las arterias que llevan sangre a nuestros lugares distales, a nuestros dedos, por ejemplo, se vasoconstriñen como si fuera que el jefe es un velociraptor que nos va a morder. Y si nos va a morder, entonces es mejor que esté circulando poca sangre para no morir desangrado. ¿Se entiende? Además, también nos transpiran las manos, ¿no? O nuestro cuerpo empieza a sudar, y es también para prepararnos para ser más resbalosos. Si me quieren morder por ahí, yo zafo si estoy mojado o si estoy resbaloso. Entonces son todas cuestiones en donde
la evolución del cerebro ha ido mucho, o la evolución de la sociedad y de la organización social de los seres humanos en empresas, por ejemplo, ha ido mucho más rápido que nuestra preparación neural para responder a las amenazas. ¿Sí? Y me queda la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros los administradores para disminuir ese estrés en las personas, ¿no? Bien. Bueno, es muy importante tener, a ver, comprender que cierto nivel de estrés es necesario o cierto nivel de activación es necesaria para poder llevar adelante el trabajo. ¿Sí? A eso le llamamos euestrés. O sea, es cierto nivel de alerta que es necesario para poder llevar adelante la tarea, pero que no sea digamos, un estrés que sobrepase mis mecanismos de adaptación y que me bloquee. Y por ende no puedo ser efectivo, ¿no? Entonces, en ese rango entre el mínimo necesario para poder llevar adelante la tarea y el máximo, digamos, de alerta para poder, que uno puede tolerar, entonces en ese rango es donde uno tiene que tratar de llevar a la gente para trabajar. La tenemos que motivar, le tenemos que dar esperanza de que los cambios que queremos llevar adelante van a ser buenos, por más de que todavía no los veamos. Por eso es muy importante la competencia de comunicación en los líderes, en los directivos y en los motores del cambio, en alguien que no necesariamente tiene que ser un gerente o un jefe, sino en alguien que se ve como líder y que quiere llevar adelante un cambio positivo. Entonces, si uno puede convencer a los demás de esto, entonces ya estamos viendo como una zanahoria, vemos eh, un sistema, vemos algo de recompensa. Entonces, la motivación se va a ir orientando hacia eso que nosotros buscamos, ¿no? Nosotros como nuestro cerebro reptiliano, el más básico, eh, para eso tenemos que hablar de un poco de neurociencia, pero nosotros tenemos tres cerebros, digamos, más o menos, con distintos niveles de evolución. El reptiliano lo único que busca es sobrevivir, y es un poco el que se activa con el miedo. Y si bien es una básica, es una emoción muy dominante. Ustedes se imaginan que si de repente aquí hay humo y yo no puedo respirar, voy a dejar de pensar en la cuestión del cambio organizacional y en lo único que voy a pensar, se apaga todo mi cerebro y lo único que es cómo salgo de este edificio. Entonces, eh, si bien es básico, es el más dominante. Después está todo el cerebro emocional, que es el de los mamíferos, y por último, la corteza y sobre todo la corteza prefrontal, que es el cerebro racional, que es el que nos permite inhibir por ahí los otros estímulos, ¿no? Porque por ahí uno puede tener, por ejemplo, dentro del cerebro más básico, que es el cerebro reptiliano, eh, puede tener un instinto de supervivencia o un instinto de buscar el placer o un instinto de buscar reproducirse. Pero bueno, uno se va a frenar, o sea, el cerebro prefrontal, los humanos, nos va a frenar para llevar adelante las acciones, no de forma directa, como le pasaría, por ejemplo, a un perro o a un insecto, sino digamos, mediado por lo que permite la sociedad. Entonces, a mí si yo, digamos, me quiero reproducir, voy a buscar la forma que esa chica que me gusta, digamos, pueda salir conmigo y en algún momento tal vez hacerlo. O sea, de alguna forma adaptamos el proceso
para que sea aceptable de forma social, ¿no? Y eso lo tenemos gracias al desarrollo del cerebro. Pero, como decimos, no todo es positivo, sino que hay veces que uno necesita dormir y, sin embargo, las ideas y lo racional y el pensar siempre en lo negativo, en lo peor que puede pasar, no nos deja dormir y entonces quedamos ahí, en vez de pensar en que pensar el problema lo solucione o tienda a solucionarlo, en realidad pensar en el problema lo hace más pesado y agranda el problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y creo que por eso Leandro me convoca, que tengamos en cuenta toda la parte emocional, la parte psicológica, la parte neurológica que está relacionado con el cambio, el estrés, la ansiedad, el miedo, ¿no? Que son emociones derechas, o sea, son directas y uno no las medía, o sea, no las mediamos a través de la razón, sino que inmediatamente cuando percibo o intuyo que algún cambio me va a amenazar mi vida, mi existencia o mi status quo en la empresa, entonces ahí nomás se activa, ¿no? Y muchas veces, digamos, no somos conscientes de que tenemos miedo, muchas veces no somos conscientes de que estamos sufriendo y vamos ahí tratando de sobrevivir, pero no nos damos cuenta qué es lo que nos afecta. Es un poco la diferencia entre el miedo y la ansiedad. En el miedo, uno tiene identificado el origen del miedo. Por ejemplo, el miedo a las arañas, el miedo a que me despidan, el miedo a, no sé, al predador, por ejemplo, el leopardo. En cambio, en la ansiedad, uno muchas veces, por ahí por presión social o porque no le gusta que determinados aspectos de sí mismo, no acepta cosas. Por ejemplo, decir, sí, te molesta que te digan las cosas de frente. Y dices, no, a mí no me molesta que me digan o que me digan las cosas en frente de los demás. Yo, mientras sea una cosa, digamos, que sea cierta, yo la voy a llevar adelante. Pero en realidad sí me lastima, me hubiera gustado que me lo digas en privado, porque me expone ante mis compañeros y no me gusta. Bueno, muchas veces uno deja pasar un montón de esas situaciones pequeñitas, pequeñitas, y uno se va inflando, es como si fuera un globo, ¿no? La ansiedad es como si fuera un globo, uno va inflando, y uno por ahí no sabe qué es lo que va llenando el globo, pero lo vamos acumulando. Y mientras uno tenga el globo inflado a la mitad o poquito, si lo aprieta, si lo presiona o si vienen cambios, el globo lo resiste, o sea, el globo se aplasta y vuelve a su forma original. Pero si uno está súper cargado, si el globo está ahí urgente por explotar, y bueno, cuando uno le quiere introducir un cambio, ¡pum!, explota el globo. Por eso es necesario buscar también momentos y cosas que descompriman, cosas que relajen por momentos y que permitan mantener el globo todavía flexible, todavía adaptable, ¿no? Entonces, por ahí la gente en Estados Unidos van a jugar al golf y hablan desde otro lado. Aquí también lo hacen, pero tal vez es una práctica menos. Tenemos esos días de campo en donde por ahí se relajan, o hay organizaciones que implementan que, por ejemplo, todos los tercer viernes del mes nos juntamos a comer pizza o a comer asado. Entonces, esos momentos de alguna forma ayudan a que la cuestión de la tensión diaria y de encontrarnos siempre de la misma forma, bueno, liberen un poco de tensión y que el equipo y las personas puedan tener mejor adaptabilidad al cambio, ¿no? Mayor flexibilidad, mayor apertura mental. En definitiva, lo que me quedó por ahí es que nosotros como administradores tenemos que hacer que el cambio surja de a poco, no de forma brusca, que no active la parte del cerebro reptiliano, digamos,
sería que el cambio gradual, lo que se dice en la administración, por ahí no el cambio brusco. Mira, yo creo que yo no estaría tan de acuerdo con que el cambio es gradual. Yo lo que te diría es que en general los cambios no son graduales, que lo que sí es muy importante para que la gente se vaya sumando, hacerlos parte del cambio, o sea, participar a la gente a que bueno, tire ideas, a que busque nuevas formas. A veces hay muchas formas de llegar al objetivo y no solamente la que cranea el director o la gerente. Entonces, eh, cuando nosotros nos juntamos, sobre todo en ambientes relajados y por ahí tiramos ideas y sentimos que participamos y después el administrador o el nivel estratégico sería de la organización toma esas ideas la persona dice, hey, che, es algo que yo he dicho y lo están poniendo en práctica, aunque sea una pequeña cosa, ellos se sienten parte y sienten que tienen incidencia. Entonces es gente que se va a aprender. Pero yo creo que para que el cambio se instale, sobre todo por ahí en estas organizaciones que tenemos nosotros, que tienen que ver con organizaciones de un viejo paradigma en donde está el jefe, los empleados, así bien verticalista, y en donde parece que el único que sabe es el número uno y después todos son seguidores al estilo militar. Bueno, eso lo hace mucho más rígido y por ahí la gente solamente se siente solamente un seguidor y siente que no va a poder usar su creatividad, que no va a poder poner su firma en el trabajo, y eso es un gran desmotivador. Entonces, yo no pondría, digamos, para definir un cambio o para indicar cómo se debe llevar adelante un cambio, no pondría el foco en el tiempo que dure el cambio y además, digamos, eh, trataría de decirle, bueno, este cambio es necesario ya, porque si no, nos morimos. Esa es un poco también una necesidad de la cual habla Kotter, que es necesario, para poder llevar adelante un cambio, es primero necesario convencer a todos los demás de que el cambio es necesario y es urgente, porque si no siempre procrastinamos, siempre decimos que lo vamos a hacer en el futuro, cuando entre gente nueva, o sea, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, yo no diría que los cambios tienen que ser de a poquito, cosa que no se den cuenta los demás, sino todo lo contrario, diría, esto lo tenemos que hacer sí o sí, si no, se viene hecatombe. Y eso de alguna forma los saca todos del status quo, los saca del estado de confort, y eso mejora las probabilidades de poder instalar un cambio, ¿no? Convencer a la gente, a veces sí, se va convenciendo de a poco a la gente. O sea, pero yo te digo, o sea, no podemos pretender dar un discurso de fin de año y decir, bueno, el año que viene vamos a hacer todo diferente y pensar que el 100% de la gente lo va a llevar a cabo. No, esto porque tiene que ver con la voluntad, con el real deseo de cada uno de llevar adelante el cambio. Entonces, sí, el cambio no es inmediato, pero sí es muy importante mostrar resultados de forma inmediata. O sea, aunque sea, digamos, un número, una frase, una devolución de un cliente, es importante mostrarla porque estamos probando de que si profundizamos esta propuesta, podría llegar a ser muy beneficioso para todos, para la empresa, y hay que también, de alguna forma, buscar, digamos, cómo, aunque sea de forma intrínseca, cómo podemos motivar a los, a los, a los, a los componentes o a las personas que trabajan en la organización para que quieran llevar el cambio y ellos lo vean como algo positivo. Por ejemplo, que va a ser más fácil el trabajo,
por ejemplo, que va a evitar problemas entre los distintos departamentos de una misma organización. Todas esas cosas, aunque uno crea que no sirven y que por ahí, digamos, le tienes que mostrar la plata al empleado, no. Realmente, lo que he podido ver en mi experiencia personal, después de un tiempo de convencerme, es que sí, digamos, uno como director es un poco un pastor, ¿no? Me refiero a que tenemos que transmitir el buen estado de ánimo, el entusiasmo, el felicitar, el decir, che, estás haciendo bien las cosas. Sí, líder espiritual. ¿Cómo dice? El líder espiritual tiene que ser más o menos. Claro, un poco hay que crear ese alma de la empresa, crear esa, esa situación en donde uno empieza a tener conciencia de que no es solo el número, si digamos, no, como vas a cobrar 20 mangos más, de repente vas a laburar como perro. No, además eso siempre que sí se hace y sí tiene efectividad, pero generalmente por un corto periodo de tiempo. Por eso uno tiene que seleccionar muy bien a la gente con la que va a trabajar, tanto en la comisión del cambio como cualquier persona que entra a la empresa, es como si fuera que vamos a seleccionar a alguien que va a vivir con nosotros en la familia. Por lo tanto, tenemos que invertir energía, recursos y todo demás en hacer una buena selección. Porque es como Bielsa, o sea, tenemos que elegir los mejores jugadores, porque si vos no llevas los mejores jugadores, primero, a nadie le gusta jugar en la B. O sea, a nadie le gusta trabajar en una empresa donde la mayoría son mediocres. Eso por ahí pasa en la administración pública. No echamos a nadie, entonces cada uno hace lo que quiere y las personas que realmente tienen ganas de hacer bien el trabajo, de desarrollarse profesionalmente, muchas veces dicen, no, me voy a la parte privada, me pongo mi propio negocio, voy a ver qué hago para encontrar un equipo que me haga sentir que voy para adelante. Porque si yo juego en un equipo en donde son todos inválidos, digo, uy, ¿qué desafío es este? Cero. Eh, me, me voy y vos pierdes justamente tu mejor jugador es el primero que pierde. En cambio, si vos mantienes un nivel alto y te tienes que asegurar esto, lo doloroso que decía al principio, que es de sacar a la gente que no funciona, que no se alinea y que no hace bien su trabajo y que transmite la mediocridad, y bueno, entonces, digamos, vas a ir cada vez eh, haciendo un pulido de la gente que vos tienes en la empresa y vas quedándote con lo mejor y a la vez esos que van quedando retroalimentan a los demás porque dicen, che, qué bien que trabaja Leandro. Yo debería llegar más o menos a mi altura en lo que yo, a la altura de Leandro en lo que yo hago. Y viceversa, Leandro después ve que otro hace, y así entonces uno va generando un nivel que va traccionando la empresa hacia arriba. Si uno no invierte la energía en la selección y en la capacitación de todo el personal de forma permanente, entonces de a poquito, digamos, nos vamos yendo para abajo y uno lo que quiere es las mejores personas, los mejores jugadores. Claro, claro, claro. ¿Y qué hiciste con los detractores del cambio en tu experiencia personal? ¿Cuál fue, cómo hiciste con ellos? Como te decía, es un proceso muy doloroso, porque fíjate que en la clínica había mucha gente valiosa que ha estado mucho tiempo digamos, ha sido un pilar fundamental para los inicios. Siempre en los inicios uno va atando todo con alambre y uno, digamos, va buscando la gente que se prende y que te pone el pecho y que va para adelante.
pero la realidad te dice que vos tienes que ir, digamos, tienes que justificar tu trabajo todo el tiempo, no porque vos has estado desde el principio, eso justifica que te van a pagar el sueldo para siempre y vos, si quieres, puedes hacer lo que quieras y tienes ganado el cielo. No sé, tal vez haya casos que sí, pero digamos, un poco la conclusión que yo he llevado en el proceso es que no es así. Todos los días uno tiene que justificar que es un bien para la empresa y que la empresa eh, te va a corresponder y te va a hacer crecer económicamente y personalmente si es que vos también lo correspondes. Porque si vos, no sé, por decir una cosa, te llevas cosas de la empresa a tu casa o pasan cosas, digamos, que llevan la cultura organizacional a un nivel muy bajo, y bueno, vos tienes que entender que es una enfermedad y que eso se va a ir contagiando en todos los nuevos, en todos los nuevos, las nuevas contrataciones, por más que entren bien, si ven eso que está pasando y uno como director, como líder, lo permite, entonces esto se va a multiplicar como la manzana podrida en un cajón, ¿sí? Entonces, eh, lamentablemente, si uno quiere una organización eficiente, efectiva, que crezca, que busque superarse, que dé un buen servicio a la comunidad y que ese servicio realmente sea lo mejor que puede ser, entonces sí o sí tienes que tener esta otra parte súper antipática de bueno, de cortar a la gente que no suma, a la gente que por ahí resta más y que hace correr peligro todo el plan, y toda la empresa. O sea, si vos no sacas a estos tres o cuatro que están mal y que contaminan, bueno, se puede pudrir todo el cajón y todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, esa es un poco la ecuación que uno hace a la hora de decidir esta cuestión. Vos me dices, bueno, un gremialista me mata si yo lo escucho, pero es la realidad, ¿no? Nosotros queremos seguir siendo una fuente de trabajo para la comunidad. Queremos seguir siendo una institución de salud que realmente brinde salud y que contenga a las personas y sea una solución para la gente. Si ese es mi deseo, si ese es realmente mi sentir, bueno, yo tengo que tomar decisiones. Y no las va a tomar otro, la tengo que tomar yo. Y es antipático y es un sacrificio, sí. Y es parte del trabajo del director. El director no es el que no trabaja, es el que más trabaja y el que más sapo se come. Por ahí uno dice, no, bueno, el que cambia los pañales, pobre en una clínica, pobre porque tiene contacto. Pero hay otro tipo de pañales que huelen peor y son los que se fuma el director. ¿Qué vamos a hacer? Tal cual, tal cual. Y qué plazo de tiempo te costó, te llevó implementar ese cambio, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y si actualmente están bien, o si ya implementaron todo el cambio. Bueno, particularmente yo he entrado a la empresa y más o menos 5 años prácticamente dejaba que todo siga igual y no, digamos, tenía miedo al cambio y sabía que había muchas cosas que hacer, pero tal vez me consolaba solo diciendo, bueno, no se pueden hacer esos cambios. No se puede porque me van a hacer todo juicio de laborales, porque se me va a meter el gremio en la empresa, porque ¿qué pasa si yo tomo esa decisión y después de los años que tiene la clínica se cierra por una decisión propia? Entonces, sobre todo el cambio se ha retrasado mucho por una falta de formación teórica y práctica con respecto a la administración, porque yo venía de terminar la especialización en psiquiatría, ya era médico, he hecho 4 años de la especialidad de psiquiatría, la residencia en el Sanatorio Morra en Córdoba, y cuando he vuelto de repente tenía toda la clínica y tenía que tomar decisiones súper importantes y realmente que no estaba capacitado, pero bueno,
ha sido la forma de aprender así rápido. Y creo que, bueno, en conjunto con otros procesos formativos que llevó adelante, como la dirección hemos hecho un curso sobre dirección de empresas de salud, he hecho una diplomatura en auditoría de empresas de discapacidad, entre otros procesos formativos, pero creo que el de dirección estratégica de recursos humanos, realmente ha sido revelador por el contacto con los profesores, porque tenían esto de poder contar la experiencia personal, y uno las cree más porque dice, bueno, me está contando lo que ha vivido, lo que ha sufrido, y no solamente repitiendo como loro cosas que dice en el libro, sino cosas que realmente han pasado en la vida real y enseñanzas que les han salido muy caros a esas personas, y que les han dejado, por lo menos les han dejado la posibilidad de estar convencidos de algunas cosas, ¿no? Y estas cosas son las que me han transmitido y que han posibilitado hacer el esfuerzo, el sacrificio, ponerle el pecho a las balas para poder llevar adelante el cambio. Hay un amigo de mi papá y luego amigo mío, que me decía, hasta que no matas a uno, nadie te respeta. Bueno, es así. Por ahí, yo es algo súper antipático. Realmente lo que uno ve es que cuando uno es firme, empiezan a caminar más derechito, digamos, como que bueno, uno empieza a dar una señal clara. Sí, vamos a tomar un ron, un asado, lo que quiera, pero yo quiero que vos te plato de transmisión, mejorar la calidad, que mi objetivo es la organización. Estamos cambiando para mejor cada vez, y no voy a aceptar que, digamos, la gente haga lo que quiera y que la gente no sé, haga cosas que no debe en la clínica, porque si no, yo no estoy cumpliendo mi rol y no me gusta no cumplir con mi rol. O sea, que cada uno cumpla el rol. Entonces, siempre hay una parte dura y una parte blanda, y es un arte, ¿no? Tratar de ir acercándome como persona en los momentos donde podemos, y también en la parte, y saber marcar el límite. Y hay gente que realmente a veces hace falta el límite, pero después lo supera y sale adelante, y otra gente que no. Realmente... Gastón, ¿y vos crees que ese proceso de cambio también fue acompañado de un proceso de crecimiento de poder dentro de la empresa? Digamos, o de pronto recién entraba y tu poder en la empresa no era, si bien era el director, no era fuerte tu poder, no era contundente, no podías influir en las personas, en 100 personas de manera directa. ¿Eso fue cambiando? Sí, tal cual es lo que dice vos, Leandro. Realmente uno tiene una autoridad formal, ¿no? Porque de repente cuando me han dado las llaves y me han dicho, vos sos el nuevo director, sí, yo tengo la autoridad formal, pero de ahí a tener la autoridad real, la autoridad, digamos, que va a ser efectiva y que me va a permitir implementar los cambios, hay un largo trecho, y en la medida que uno también va haciéndose conocer como persona, en donde uno también trata de dar el ejemplo, de poder digamos, mostrarse confiable, también eso va construyendo el poder que después se necesita para llevar adelante el cambio. Pero de todas formas, digamos, el cambio hay que verlo como un proceso para siempre. No se termina el cambio, no se termina nunca el proceso del cambio. Y si uno piensa que se termina, está cometiendo un error, porque el ambiente nunca para. O sea, el mercado, la inserción que uno tiene
en el lugar donde trabaja, hace una empresa o una organización, eso va cambiando todo el tiempo porque cambia el clima político, el clima, todo tipo de clima va cambiando. Entonces, si el ambiente cambia, nosotros también tenemos que hacer las adaptaciones necesarias, y si no las hacemos y nos quedamos en la zona de confort, bueno, tendemos a perecer. Esto se ve muy bien en las empresas tecnológicas, como por ejemplo Nokia, ¿no? Esta historia de Nokia es conocida. Nokia era una empresa que hacía botas de goma para la industria, y de repente en algún momento decidieron dejar de hacer botas de goma y empezaron a fabricar componentes electrónicos y luego celulares. En un momento los celulares fueron los más vendidos de todo el globo, de todo el mundo, ¿no? Entonces uno realmente celular, uno lo ataba a la palabra Nokia. Sin embargo, estos celulares o esta empresa en determinado punto dejó la innovación, digamos, se vio en un lugar eh, muy digamos que, en donde consideró que no hacían falta los cambios. Dijo, no, ya hemos terminado el cambio tal vez de las botas de goma a los celulares, y además hemos puesto a los celulares en el primer lugar en el mundo. Ya está, ya hemos triunfado. Se acabó la batalla. ¿Qué pasó? 2, 3, 4 años, se vinieron a pique, todas las otras empresas se la morfaron, y Nokia, digamos, se quedó sin nada. Tal vez esté produciendo ahora de nuevo la bota de goma, pero los celulares ya no se venden. Entonces, si uno cree que el cambio es algo que hay que llevar adelante por un tiempo determinado, y ahí le estamos errando. Todo el tiempo tenemos que estar pensando, o por lo menos alguien en la empresa tiene que estar pensando en que es necesario un cambio. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que seguir cambiando? La tenemos que cambiar justamente, valga la redundancia, por en qué tenemos que seguir cambiando, ¿no? Entonces el cambio es algo constante. ¿Y vos crees que es más fácil cambiar en una empresa que constantemente esté haciendo cambios que en otra que no? ¿Es más fácil cambiar en una empresa que hace constantemente cambios? Y sí, claro, porque hay empresas que están abiertas al cambio y que te van a dar lugar para el cambio o la idea que vos quieres traer para llevar adelante. Lo primero que obviamente te van a preguntar en cualquier empresa es qué beneficio va a traer ese cambio versus digamos, las contras, los pros versus los contras. Entonces, si vos los convences y les muestras que los beneficios son mayores que los perjuicios, entonces sí es probable que la lleven adelante. Pero si te encuentras en una empresa donde el dueño, por decirlo, una empresa del estilo viejo, en donde el dueño no quiere cambiar nada, ya tiene 40 años ganándose la vida y pagándole a los empleados de una forma muy aprendida, y no quiere moverse de ahí, y es probable que esa no sea la empresa para llevar adelante el cambio. ¿Entiendes? Vos no lo puedes obligar a un tipo que tiene la cabeza cerrada a llevar adelante el cambio, o por lo menos va a ser mucho más difícil que en otra persona que ya está pensando así, que dice, a ver, yo por ejemplo, no sé, si me dicen que yo quiero documentar la historia clínica de un nuevo modo. Bueno, perfecto, yo no te voy a decir que no, yo te voy a decir, mira, perfecto, contame cómo sería, vamos a ponerlo en práctica con un paciente y vamos a ver qué ventajas tiene y qué problemas tiene. Entonces, tratar de ir viendo cómo podemos llevar adelante esta idea. Y puede que la idea no ande y puede que sí, pero siempre, digamos, uno tiene que dar la oportunidad, o si considera que va a ser beneficioso, poner la energía a este cambio, entendiendo que todo lo que se estanca se pudre. Entonces, Sí, tal cual. para generar un sería lo ideal ir de a poquito, así como ir probando y que se vayan dando resultados para que esa persona, el dueño, lo vea, digamos.
Mira, hay un libro de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía cargo, en donde habla de justamente del liderazgo sin tener una posición jerárquica, sin ser jefe. Y él cuenta de que, claro, el liderazgo es poder influir sobre los demás. Y además dice que si vos influyes, si vos haces lo mismo que otra persona, por ejemplo, si lo que te toca a vos es barrer y limpiar, y vos limpias de una forma súper rosa, si lo dejas brillante al piso y a todos los metales y a los picantes, y realmente te esfuerzas de que la gente cuando entre al lugar donde vos estás limpiando digan, che, qué bien la gente que limpia. Bueno, entonces tu capacidad para influir es mayor sobre un compañero que la que puede tener un jefe sobre su compañero. O sea, nosotros podemos influir mejor sobre la gente que hace lo mismo que nosotros. O sea, por ahí, a ver qué otro ejemplo podemos poner. O sea, a mí digamos, me contagia mucho más las ganas de jugar al fútbol cuando un compañero está poniendo mucho, ya sabes qué, en el partido, y no cuando, por ejemplo, el director técnico está rojo gritando y poniendo mucho esfuerzo que todos salgamos adelante. Entonces, en definitiva, a veces los liderazgos de abajo son más efectivos que los que vienen de arriba. Y cuanto más personas hemos convencido en la base, entonces tenemos como más poder para poder plantear las cosas de una forma más convincente a los demás. Porque si yo, por ejemplo, tengo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo en la clínica, la gente que hace la limpieza me dice, mira, es mucho mejor limpiar el piso con este producto que con este otro, porque con este otro sigue habiendo un poco de olor o no se limpian bien las esquinas. Y si me lo dice una persona, y bueno, yo tal vez lo tenga en cuenta y tal vez no. Pero si estamos en una reunión en donde hay 20 personas, las 20 me dicen, y realmente vas a lograr el objetivo que estás buscando con la limpieza. Y bueno, yo realmente ahí sí me va a mover el avispero seguro, porque son todo lo que me están... Se ha hecho el trabajo previo de convencer a toda la base de la pirámide y entonces todos están de acuerdo con eso. Por algo debe ser. Entonces, sí hay formas de llegar arriba, y no te hablo de golpear el bombo, el redoblante gremialista, sino de ir mostrando con mi propio trabajo que el cambio es posible y que ese cambio, digamos, que ya tengo un patrimonio que convenció a muchas personas de que este cambio va a ser beneficioso. Entonces, si yo hago eso, tengo más chance de ser efectivo para llegar a... Bien. Vos sabés que nosotros en administración vemos lo que son los grupos de influencia, muchas veces, que son estos que por ahí son hasta informales, que decía, pero que influyen en el resto, generan poder a través de que son influentes entre los compañeros, ¿no? ¿Vos en tu organización identificaste los grupos de influencia, digamos, en el momento de empezar a gestionar el cambio? Sí, sí, sí. De hecho, en mi organización había muchos familiares, o sea, gente que tenía hermano, hijo, y entonces, claro, estas redes, uno, uno al principio hay que ponerlas en un papel y decir, che, aquí, a ver, cómo si yo la cambio de sector a esta chica, uy, se me va a poner mal cuatro de este otro sector. Si yo la llevo a esta enfermera a tal otro rol y el marido que tiene problemas con otro, bueno, tienes que de alguna forma
hacerte una idea. Nunca, esto no es matemática, pero sí uno se tiene que hacer idea de las redes informales y cómo van a afectar en el resultado. O sea, las redes informales son más poderosas que las formales en la práctica. O sea, obviamente que uno como jefe tiene el revólver ahí que podría generar por ejemplo, echar a alguien, pero ese echar a alguien va a tener consecuencias si vos no sos cuidadoso. O sea, siempre tiene consecuencias, pero pueden ser catastróficas si uno no es cuidadoso, si uno no tiene ese mapa trazado de todo lo que son los círculos de influencia y, y bueno, hay que tratar de lograr que círculos de influencia jueguen a favor y no en contra, ¿no? Creo que es posible, pero que uno tiene que tener en cuenta más o menos cómo piensan las demás personas, ¿no? Hay una teoría que se llama teoría de la mente, que justamente lo que plantea es que uno puede hacerse una idea sobre cómo está pensando esa persona y a partir de eso tratar de predecir un poco los comportamientos. Entonces, eh, ver qué grupos de influencia hay sirve mucho y sobre todo comunicación y tratar de que sea lo más sincera posible. Todo eso tienes que tener en cuenta y después tomar decisiones. O sea, no es fácil tomar decisiones, pero siempre son mejores decisiones cuanto más datos uno tenga, ¿sí? Sí, por ejemplo, Gastón, ¿qué utilizas motivación? ¿Algunas actividades que utilices para motivar a la gente al cambio o a la mejora, digamos, dentro de tu clínica, dentro de la organización? ¿Implementaste algo de eso? Sí, de hecho, nosotros, bueno, periódicamente buscamos motivar. O sea, nosotros buscamos, perdón, buscamos hacer algunas actividades específicas que tengan que ver con mejorar el estado de bienestar de las personas, el ambiente laboral, la relación, los vínculos entre las personas y la comunicación en esos vínculos. Y si hay comunicación, puede haber trabajo en equipo, pero son como escalones que uno tiene que dar, porque si las personas están mal, es difícil que se puedan conectar. Si las personas están bien, pero los vínculos están mal, y bueno, la comunicación no pasa por ese puente. Entonces, tenemos que pensar en las personas, en los vínculos de las personas y en la calidad de la comunicación. Si están esos tres, si las personas están y están comunicadas, entonces podemos recién pensar en que el trabajo de equipo es posible. Si no, realmente se hace difícil. Nosotros, por ejemplo, con Víctor, con la consultora que tiene Víctor, bueno, Víctor era un compañero nuestro, de Leandro y mío en la especialización de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Tiene una consultora que justamente nos ayudaba a trabajar sobre ambiente laboral, sobre lo que es la comunicación y también sobre lo que es la selección de personal. Entonces, eh, cada tanto teníamos talleres que nos ayudaban a ir entendiendo este nuevo paradigma de cómo funciona la organización. Después, nosotros hemos tratado de ir haciendo algo más constante y más propio, que tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de ayudar a las personas a sentirse bien con su trabajo. Y esto tiene que ver con que tenemos que premiar, o sea, halagar a las personas que hacen bien su trabajo y tratar digamos, hacerlo en público. Por ejemplo, reconocer el trabajo de los compañeros cuando tienen una muy buena intervención con un caso, reconocer el trabajo de los administrativos cuando logran presentar, no sé, los impuestos a tiempo, cuando logran un objetivo, tratar de reconocerlo en público. Y
cuando tienen una cuestión puntual que hay que corregir, no corregirlo a nivel público o en el grupo de WhatsApp de toda la clínica, porque los avergüenza, porque los pone mal frente a los demás compañeros, y muchas veces lo ven como una ofensa lo viven como algo negativo y que y repercute de forma negativa justamente en su trabajo, que es lo que no queremos. Entonces, básicamente, eso, entre otras cosas, hemos ido haciendo. Nosotros ahora actualmente hemos implementado que los tercer viernes de cada mes comemos un asadito. Hay más en la clínica, al mediodía, armamos más una choripaneada, que a alguna gente no le gusta el chorizo, entonces son sanguchitos de carne o de chorizo. Pero bueno, eso es un momento al final de la semana que nos permite distendernos un poco y bueno, y conectarnos desde otro lado. Entonces, muchas veces incluso seguimos hablando del trabajo en ese ambiente, pero el espacio es mucho más relajado y muchas veces salen cosas interesantes desde ahí. Tal vez hay mucho que hacer en el ambiente. Sí, esto da un disparador para esta pregunta, ¿no? Y es que cómo se adaptaron a este cambio, digamos, del contexto, del paradigma que vino, que trajo la pandemia un poco, ¿no? Cuando, como dices, hacemos un asadito entre todos y hoy, ¿cómo logra seguir teniendo ese contacto, esas reuniones y cómo lo están tratando de estos cambios, ¿no? Seguramente cambiaron algunos procesos, alguna forma de hacer las cosas. Sí, justamente la pandemia ha sido muy importante porque imagínate nosotros, personal de salud, estamos muy expuestos. Si la gente en general tiene miedo de contagiarse y de contagiar, imagínate que nosotros tenemos más miedo. Nuestro miedo se multiplica. Entonces esto hace que nosotros nos pongamos más irritables, que no durmamos bien. Todo lo que decíamos antes del miedo, cuando hablamos de la adaptación, de la adrenalina, de lo que es el no dormir, de lo que es estar contracturado, de lo que es sentir que se te acelera el corazón, que te duele la cabeza, sentir que te duele el estómago, y que, digamos, estos cambios del estrés no son inmediatos, digamos, sino que perduran en el tiempo, porque el coronavirus no se va, la cuarentena no se va, y entonces, digamos, empezamos a segregar otra hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y eso nos impide pensar bien, nos impide dormir bien, nos aumenta la presión, nos aumenta la diabetes si tenemos diabetes, entre otros montones de problemas físicos, psicológicos y sociales que tenemos. Entonces, claro, estamos todos por estallar. Todos estamos, digamos, viendo que nuestros compañeros por ahí cometen errores, o se ponen el barbijo en la pera, o qué sé yo, no se lavan las manos al entrar, y uno los quiere matar, y después uno comete el mismo error. Y claro, entonces la tensión en estos últimos tiempos, Legan, ha sido muy, muy complicada, muy tremenda. Y bueno, hemos tratado de juntarnos, hablar. Había mucho desacuerdo sobre cómo, por ejemplo, con el tema de los métodos de protección, ¿no? El camisolín, de las antiparras y toda la mascarilla y todo eso. Digamos, eso son cosas caras, descartables, que uno las utiliza, pero no las puede utilizar así nomás, sino que hay que tratar de economizarlas porque después en algún momento se acaban y encima son difíciles de conseguir muchas veces. Entonces, ponernos de acuerdo sobre eso ha sido un desafío y bueno, después, en la medida que íbamos encontrando un protocolo en donde todos estábamos de acuerdo y hemos ido puliendo y después hablándolo con el Ministerio de Salud, eh, por ejemplo, cosas como el tema nosotros para ingresar pacientes que se van a internar,
nosotros nos cambiábamos, nos poníamos todo así, íbamos como astronautas. ¿Para qué? Para tomarle la temperatura, porque después la cuestión de preguntarle los antecedentes para la cadena epidemiológica, para saber si tiene riesgo, un caso de sospechoso o no, se lo podíamos hacer incluso a dos o antes de entrar o le pedíamos que llamen por teléfono para hacerle todas esas preguntas antes de internar a un paciente. Entonces, por ejemplo, encontrando la forma, comprando los termómetros que miden a distancia, no necesitábamos cambiarnos todo si ya habíamos hecho todas las preguntas para descartar que era un caso sospechoso, y le tomamos la temperatura, que nos puede mentir, pero le tomamos la temperatura y no tiene fiebre, bueno, entonces, digamos, no hace falta tener tanto contacto con el paciente para poder dejar de usar todo ese material caro y nosotros poder estar seguros de que el paciente lo tiene, ¿no? Entonces, todo eso ha llevado una larga discusión, hemos ido adaptando el protocolo y yo creo que hoy tenemos un protocolo más seguro, creo que la gente está, digamos, lo hace como más cómoda, sintiendo que está más protegida, y encima de eso, digamos, estamos gastando menos materiales que cuando nosotros tengamos, todavía no hemos tenido, gracias a Dios, casos, pero el día que tengamos casos podemos utilizar el stock que tenemos de camisolines, de batas, de los gorritos, de las antiparras y de todo lo demás, usarlo de manera correcta con casos que realmente tengan el riesgo, ¿no? Entonces, es primero hacer todas las preguntas y en los casos sospechosos sí usar todos los materiales para no desperdiciarlos digamos, porque el paciente que pasaba, se ponían todo, le tomaban la temperatura, no tenía fiebre y entonces pasaba, se sacaban todo y estaban en contacto con el paciente. Entonces, no tenía sentido. Pero bueno, todos esos acuerdos y esos avances han representado un desafío muy importante, o sea, una adaptación a un cambio. Y creo que el tema este del asadito de los tercer viernes de cada mes, si bien tratamos de salvar las distancias y de tener el barbijo y todo eso, obviamente que te imaginarás que comer un choripán con barbijo no se puede, entonces de alguna forma tratábamos de ver cómo hacer, pero creo que el hacer fuerte el equipo nos permite estar más seguros todos, tanto psicológicamente como epidemiológicamente. ¿Y qué rescatas de todo el proceso de la gestión del cambio? ¿Te gustó o no te gustó? Hoy mirándolo con el resultado, ¿no? Capaz que en su momento si te preguntaba me decías que no. Bueno, cambiar es estresante, eso no hay ninguna duda. Cambiar moviliza, cambiar, digamos, no lo tenemos que pensar como un cambio placentero, salvo que vos seas el motivador del cambio. O sea, obviamente que yo quería el cambio y tal vez por eso lo disfrutaba. En la medida que íbamos avanzando, que creamos las nuevas, nosotros hemos construido toda un ala nueva de la clínica, hemos aumentado un 100% la capacidad, hemos puesto el sistema electrónico de historia clínica digital, creo que hemos mejorado bastante la calidad y ha sido un proceso que surgió de un deseo propio y por eso uno cuando lo siente propio lo disfruta o digamos no tiene tanta pereza de llevarlo a cambio, pero cuando el cambio es un cambio organizacional y uno está como dudando si sumarse o no, siempre va a tener más riesgo que beneficio, ¿no? Pero si uno o sea, riesgo porque en definitiva, si es alguien que trabaja hace 20 años en la empresa, es exitoso, siempre ha sido alguien de consideración
y de repente viene a un cambio que le cambia todos los paradigmas, todo lo que venía haciendo, y bueno, lo va a vivir como un riesgo, lo va a vivir como un estrés, pero es inevitable y si uno no se adapta, le va a pasar lo mismo que a Nokia, digamos, no sigue en el mercado. Entonces, los cambios son necesarios, los cambios son estresantes y son de alguna forma obligatorios si uno quiere seguir, digamos, en competencia. De otra forma, digamos, hemos empezado a cavar nuestra propia tumba en el negocio. Sí, sí, tal cual. Los cambios son eso, ¿no? Hay que tener, hay que estar constantemente cambiando también. ¿Y qué pasa por ahí con los conflictos que surgen después del cambio, ¿no? Y conflictos que son irreparables. Sí, digamos, el conflicto básicamente es una disputa, digamos, donde hay dos posiciones encontradas, muchas veces opuestas, y que uno lo va tomando o comete el error de tomarlo personal, de forma personal muchas veces, y esto es un error porque del conflicto podemos sacar muchas cosas positivas. Hay una historia del libro de Steve Jobs, de la biografía de Steve Jobs, que decía, donde que contaba una escena de su infancia, donde tenía un vecino que era un abuelo, un mayor, que tenía un garaje y reparaba autos. Y a él le interesaban mucho eso, los autos y la mecánica. Entonces, un día le pide el señor, el viejito le pide que busque piedras que vienen a la escuela y que después las traiga. Y entonces, un día se las trae y él agarra, pone las piedras en una especie de cilindro que aparentemente tenía el mecanismo de hacerlas girar, pone arena y le indica que ponga agua. Y acciona el motor y entonces las piedras, la arena y el agua empiezan a hacer un ruido que crujía, que, digamos, era un ruido bastante feo. Y lo deja, dice, bueno, venís mañana y vemos qué sale. Y cuando vuelve el día siguiente, lava las piedras y las piedras, que eran piedras comunes, salen todas pulidas y como si fueran piedras preciosas. Y esto él lo pone como una alegoría de lo que es las relaciones entre las personas en una organización, que es necesario por ahí golpearnos, rasparnos y pelearnos y que haya conflicto para que después ambos nos limemos y quedemos en un estado más elevado, como si fueran las piedras preciosas, ¿no? Entonces, si el conflicto lo sacamos del orden personal y lo entendemos como que son ideas que están enfrentándose y que uno las va acomodando y en ese frote que hay entre las piedras y entre las personas va generando que personas se pulan como las piedras, entonces habremos pasado a un nuevo nivel, a un nivel de mayor calidad. Bueno, ese es un poco el manejo del conflicto y creo que el conflicto muchas veces trae ideas que son mejores que cualquiera de las dos por separado, ¿no? A veces el punto medio o la construcción de las, digamos, las ideas y la construcción de las ideas trae una nueva idea superadora de las previas. Sí, tenés razón. Sí, preguntar más. ¿Cómo se puede continuar con un cambio cuando una contraparte nuestra, un amigo o alguien especial de negocio, se opone por completo? Bien. A ver, por ejemplo, ¿me podrías poner un ejemplo como para poder responderte mejor y entenderte mejor? Bueno, voy a usar un ejemplo en base a un emprendimiento que tiene mi hermano que es sobre impresiones 3D. Y supongamos que tienen que hacer una compra grande de una máquina que es más costosa y más complicada de traer.
Y bueno, en el negocio son dos personas, son dos socios, digamos. Y ese sería el caso. ¿Qué pasa si una persona está de acuerdo con comprar esta maquinaria para seguir avanzando y la otra no? Tipo, se opone por completo, digamos. Claro. Bueno, realmente es un momento difícil porque encima no hay un tercero que define, pero Claro, realmente son, digamos, uno puede avanzar en tanto en cuanto convenza, eh, donde uno puede explicar el porqué, el beneficio y, y tener ciertas pruebas, ir reclutando algunas pruebas. Esto es como el arte de la persuasión. Uno, digamos, puede tener muchísimas ganas, pero a esas ganas hay que respaldarlas con pruebas, con argumentos que de alguna forma convenzan que es más probable que nos vaya bien que nos vaya mal. Cuando uno es una decisión entre seguir adelante o no avanzar, uno necesita datos. Sin datos, vos estás tomando una decisión intuitiva, vos estás tomando una decisión a ciegas. Entonces, los datos son un insumo elemental para tomar las decisiones y para persuadir, ¿no? Cuanto más completa sea nuestro plan, ¿no? El plan es básicamente una conspiración. Pueden haber dos mafiosos que se juntan y dicen, bueno, vamos a robar un banco. Acordate, vos tienes que estacionar en la puerta del banco, yo voy a entrar con la ametralladora. Y bueno, y ese plan tiene que ser creíble, tiene que haber alguna chance de que les vaya bien. Y puede que, digamos, no, puede que el otro no convenza. Bueno, hasta que no se convence el segundo, no van a poder avanzar o van a tener que romper la sociedad y que la persona que quiere invertir invierta y el otro se quede con el anterior negocio. Pero como consejo, yo diría que si realmente uno está convencido de que quiere ir para adelante y necesita del socio, entonces que busque datos, que busque, digamos, las pruebas que indiquen que invertir, que comprar una nueva máquina va a ser rentable y que hay una alta chance de que les vaya bien. claro, sí, sí. Sí. Esto es un disparador, se me vino a la cabeza, ¿no? Para, ¿cómo te das cuenta si el cambio que estás implementando es malo, ¿no? ¿Cómo haces la marcha atrás? Bueno, esto es algo que pasa muy a menudo, ¿no? A lo mejor uno no vuelve atrás con todo, pero hay, digamos, pequeñas partes del plan que tal vez uno no le ha puesto tanta cabeza, no le ha puesto tanta energía, o directamente, bueno, no lo hemos previsto y entonces te va mal. A ver, por ejemplo, una situación personal. eh, por ejemplo, nosotros pensábamos que eh, nosotros teníamos que hacer digamos, un consultorio ambulatorio que tenga todas las normas de discapacidad. Y entonces había que hacer una rampa y hacer una rampa como lo pide la institución de discapacidad a la que te viene a auditar, es complicado porque tienes que tomar mucho terreno justo en el acceso de la clínica y hay digamos, y eso es, digamos, es difícil y además como que limita la entrada y la visibilidad de la clínica. Entonces, como nosotros, digamos, yo personalmente decíamos, bueno, lo que vamos a hacer es poner una rampa eh, que se suba y que sea posible subir, que siempre que tenga alguien de atrás que lo empuje la silla de ruedas, vamos a subir igual. Bueno, resulta que al poquito tiempo que empezamos con ese proyecto, gracias a Dios todavía no lo hemos llevado a cabo, nos cae una auditoría y nos dice,
no, si es que hacen eso, no van a poder abrir la clínica. Entonces, digamos, uno tiene que decir, bueno, está bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y arrancar toda la planificación que cambiaba la entrada de la clínica, para hacerla tal cual como manda, incluso con más metros que lo que pide la auditoría, porque si, digamos, imagínate que había riesgo de que no se la pueda abrir a la clínica. Entonces, eh, bueno, uno va cambiando también cuando se da cuenta de que la realidad te marca otra cosa. A veces uno lo puede anticipar o puede que pase como casi me pasa a mí, que construya algo y después lo tenga que tirar. A veces incluso no tiene que ver con una equivocación, pero que te ponen contra la pared. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos auditorías, ¿no? Que nos vienen a auditar para ver si está todo con las no cumplimos con las normas ISO 9000. Y de repente viene un auditor con un criterio y nos dice, aquí tienes que poner una pared, un biombo, para que no se vea la puerta que entra al baño. Bueno, perfecto. Y después viene otro, digamos, 6 meses después viene otro auditor de la misma obra social y te dice, o de la dirección de discapacidad, y te dice, no, aquí tienes que sacar este biombo porque ahí no, la silla tendría dificultades para girar. Bueno, cosas como esas, digamos, incoherencias como esas, vamos a tener siempre, que, digamos, las normas se hacen y después los que las llevan adelante para que se cumplan tienen su propio criterio y la realidad va cambiando. Por ejemplo, con todo lo que pasó con Cromañón, muchos locales han tenido que reformar y cambiar cosas y bueno, no tenía que ver con un error propio, sino que, digamos, ha habido un cambio de paradigma en en la construcción de locales donde circula público. Sí, está muy bien. A ver, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, más o menos. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? sí, por supuesto, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, el licenciado. Yo soy Sandra Giardina, soy directora de la carrera. Me encantó su charla, por cierto. Pero, bueno, mi pregunta es, ante estos cambios que sucedieron en su organización, en su empresa, eh, ¿ha podido identificar diferentes grupos, digamos, en los cuales algunos han podido adaptarse más rápidamente? Y la pregunta es si esos grupos tienen algo que ver, por ejemplo, con los cambios generacionales también. ¿Lo pudo ver algo? Por ejemplo, me imagino, no sé por qué, que esta generación se adapta más rápidamente, pero es solo una imaginación mía. No sé si hay algo o una percepción suya o algo que lo haya podido observar en estos cambios. Muy buena pregunta, Sandra. Sí, en el caso de mi organización, las personas, por ejemplo, que más les ha costado el cambio eran las personas con las que mejor estaba mi papá, que era el anterior director, ¿no? Entonces, ante un nuevo liderazgo, las personas que les iba mejor les costaba más implementar las nuevas medidas y sumarse al tren del cambio. Y esto también tiene que ver porque esas personas también eran tal vez las de mayor edad, las de la generación, tal vez los baby boomers, y, digamos, las personas más jóvenes o coetáneas conmigo eran como más flexibles o estaban más abiertas al cambio, eran más jóvenes en la empresa de la misma forma en que, o han entrado más o menos al mismo tiempo que he entrado yo. Eh, Creo que tiene mucho que ver con lo generacional, porque sobre todo en la parte de los cambios que tienen que ver con la tecnología, ya han trabajado mucho tiempo con otro paradigma, con las historias clínicas hechas a mano, con una comunicación que era tal vez unidireccional, en
donde el médico decía lo que se tenía que hacer y el enfermero lo llevaba a cabo y no había esa multidisciplinariedad que es tan necesaria hoy en día, en donde el enfermero también, digamos, aparte de ser el que tal vez está al pie de la cama todo el tiempo, ese tal vez el que más datos tiene para poder ayudar a tomar una decisión. Tal vez el médico tiene algunos conocimientos, el trabajador social tiene otros, el psicólogo también aporta. Entre todos vamos aportando datos del paciente y de nuestro conocimiento y nuestra experiencia previa para poder tomar la mejor decisión. Esto era un modo que no funcionaba antes, o sea, antes funcionaba más con el modelo más piramidal en donde el médico tenía como la hegemonía y decía lo que tenía que hacer cada uno. Bueno, hoy, bueno, sigo siendo yo director médico, pero trato de que las decisiones se tomen con la mayor cantidad de datos posible y siendo que el ambiente es tan complejo, cuanto más variables uno tenga descubiertas, entonces más cerca uno está de la verdad y de la posibilidad de hacer bien las cosas. Por lo menos ese es el paradigma actual. Y entonces en estas situaciones sí es que uno ha notado que las personas que tal vez eran las más expertas, las consideradas más útiles en un pasado, hoy eran las que más resistían al cambio, o son las que más resisten al cambio y son las que más dificultades tenemos para poder subirlas al tren del cambio. Está bueno. Una pregunta más, la Sí, última. sí, no hay problema. ¿Usted cree que para que, para que a las personas que se resisten al cambio se les sea y que no estén en este estado, digamos, cree que sería conveniente darle como una posibilidad de hacer terapia, digamos, por parte de la empresa? O sea, que ayudaría mucho la terapia en ese caso. No, la verdad, José, que no lo recomiendo. Mira, nosotros justamente nos dedicamos a eso, o sea, hacemos salud mental, tenemos psicólogos y tendríamos la posibilidad de hacerlo. Pero el tema es que se confunden mucho los roles. O sea, una cosa es que la empresa le pague la obra social al empleado y entonces el empleado entonces, de alguna forma, la empresa le da la oportunidad para que el empleado lleve adelante un tratamiento médico, psicológico, que tiene que ver con la salud. Pero si, digamos, nosotros mismos le damos o sea, hacemos de psicólogos y a la vez tenemos que, ¿cómo te puedo decir? Hacer que las cosas pasen, dar un buen servicio, se confunden mucho los tantos, porque no es lo mismo ser un jefe que ser un terapeuta de un empleado. Y no solamente se confunde sino que sobre todo se confunde el empleado y empezamos a dar concesiones que son complicadas, porque después todo el mundo quiere las mismas cosas. Entonces, mi experiencia personal, sí, uno tiene que acompañar la necesidad de una terapia, por ejemplo, pero no mezclar cambio organizacional y el estrés que produce con la necesidad de una terapia que no solamente tiene que ver con cuestiones de la empresa, que la empresa no es la vida de la persona, sino que cada persona tiene su vida personal, su familia, sus problemas afuera, sus problemas adentro. Pero no, digamos, cuando uno está llevando un proceso de cambio organizacional, que como decíamos recién es algo continuo, por esa indicación uno lo mande a terapia al empleado o al miembro de
la sociedad. Entonces, yo lo que sí, obviamente todo lo que tiene que ver con la salud, lo manejamos como cualquier otro problema de salud. Si tiene necesidad de tal vez faltar un día o tomarse una licencia porque no está bien psicológicamente, perfecto, se la da. Tuviera, no sé, que operarse de apéndice. Entonces somos contemplativos y entendemos la necesidad de que se reponga, de que opere y recién que vuelva a la empresa. Pero es muy importante, sobre todo nosotros que tenemos, digamos, esa especificidad de trabajo en salud y en salud mental, tratar de no mezclar, digamos, la gestión estratégica del recurso humano con lo que es la terapia personal de una persona. Que sobre todo, digamos, los gerentes de recursos humanos que vienen de las ramas de la psicología, de la sociología, muchas veces toman ese rol, ¿no? Decir, bueno, yo estoy para cuidar a los empleados, a mis compañeros de la fábrica, por decir una cosa. Pero bueno, no solo cuidarlos, sino que también están como un socio estratégico de la empresa. Entonces, digamos, no solamente tenemos el rol asimétrico de cuidador del empleado, sino que también tenemos el rol de ser socio del jefe o del dueño. Entonces, este es el que nos paga. Si nosotros solamente, digamos, damos concesiones y decimos, pobrecito, pobrecito, bueno, está mal, se peleó con la novia, que no venga, eso crea un ambiente muy fulero. Entonces, siempre correrse de ese lugar de terapeuta, de confidente, sí, a ver, es un arte en donde uno tiene que estar, pero lo suficientemente lejos como para poder decirle lo que digamos, es necesario hacer para que pueda continuar en la empresa, ¿no? Entonces, es un arte, ¿no? Es como los puercoespines en el invierno, le decimos nosotros, que los puercoespines en el invierno se quieren juntar para mantener el calor, pero no se pueden juntar tanto porque si no se pinchan con sus púas. Entonces hay que buscar la distancia justa para no perder el calor, pero sin embargo no pincharse con las púas. Buenísimo, Gastón, muy claro toda la explicación. A ver, ¿alguno más que quiere hacer alguna pregunta? Y si no, ya vamos cerrando. Me encantó la charla. Un gusto, la verdad. Qué bueno, che. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, Espero que haya servido. Para mí es un gusto volver a conectarme con Leandro, al cual considero un amigo y además un interlocutor excelente. Y bueno, estamos para cualquier otra oportunidad cuando me requiera, ¿sí? Para mí es un placer, muy buenas preguntas. Y bueno, seguiremos adelante. bueno, muchísimas gracias, Gastón. Y bueno, gracias a los que nos escucharon y vamos a subir también el video para los que no pudieron estar y que esto, la verdad que es muy interesante porque es algo que por ahí no se profundiza mucho, lo que es el cambio organizacional. En la bibliografía, pues tienes que ir muy a bibliografía específica para encontrar un poco de esto, así que está bueno que lo hayamos tocado un poco el tema. Bueno, un saludo grande, Gastón, y bueno, espero poder charlar pronto de nuevo con vos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que tengan buenas tardes todos. Que tengan buenas tardes. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, que estén bien.
Bueno, Gastón, te doy las gracias por todo. Espero que charlemos pronto. Bueno, bueno. ¿Qué tal te ha parecido, che? ¿Has grabado la entrevista? ¿Cómo? ¿Se ha grabado la entrevista? Te pregunto Sí, si se ha grabado la entrevista. sí, grabó. Bueno, cuando puedas, ¿dónde la vas a subir? ¿Qué vas a hacer? En YouTube la subo. Ya te voy a. Después te paso el link directamente. Dale, pásame el link así yo también la comparto. Dale. Te mando un saludo grande. Nos vemos. Cuídate. Vamos, chao, chao. Chao, chao.